Pues es una reflexión, realmente es una exhortación para hoy. Porque normalmente los hijos de Dios nos acostumbramos a decir que amamos a Dios. Los hijos de Dios nos acostumbramos a decir que queremos a Dios, que amamos a Dios, pero sin pasión, pero sin compromiso. Y yo no puedo amar a alguien si no hay compromiso. Yo no puedo decir que amo a mi esposa cuando solamente lo hago de lengua y de palabra, pero no lo hago de hechos, con pruebas, evidencias. Yo no puedo decir que amo a Dios cuando estoy completamente frío, apático. Yo no puedo hablar de amor si no hay pasión. No. ¿Cómo vamos a hablar de amor si no hay pasión? La pasión y el amor van de la mano. Yo no puedo hablar de que amo a Dios si no hay un fervor. Y nos hemos acostumbrado a orar de pronto repetitivamente. Nos hemos acostumbrado a orar quizás también de una manera mecánica. Quizás estamos orando al Señor, pero nuestro corazón está puesto y nuestros pensamientos están puestos en otro lado. Y nuestra mirada no está puesta en ese momento en Él, porque no hemos venido enfriando y nuestro corazón está como un témpano, como un bloque de hielo. Y hay que enfriar ese témpano. Y quizás también nos hemos acostumbrado a orar y quizás oramos, pero ¿hace cuánto en la oración no hay una lágrima? ¿Hace cuánto no oramos con lágrimas en nuestros ojos? ¿Hace cuánto tiempo nuestros ojos no se invaden de lágrimas? Entonces se vuelve una oración que rutinaria, mecánica, pero nos levantamos y decimos: acabé de hacer mi devocional. Pero está nuestro corazón muy distante ¿de quién? Muy distante de Dios. O también ocurre que estamos dando un testimonio que no impacta absolutamente a nadie. Es más, preocupa. ¿Saben qué preocupa? Al hablar de un cristiano pálido, preocupa que ese testimonio, lo que haga en vez de impactar positivamente, esté impactando ¿qué? Negativamente. ¿Y saben qué pasa cuando un cristiano es escuálido, pálido, frágil, débil, y no son cristianos abnegados, radicales de principios? ¿Qué está pasando? Que el que no conoce de Cristo, aquel que es un inconverso, que no tiene ni idea de lo que son los caminos de Dios, pues obviamente al ver un testimonio que no impacta, o quizás ve cosas que no le gustan en un hijo de Dios, porque puede pasar, ¿qué va a decir esa persona? Que no le interesa conocer de quién, de Cristo. Entonces nos volvemos ¿qué? Señuelos, nos volvemos muñecos, y discúlpenme el término, pues aquí lo podemos decir, nos volvemos bobos útiles ¿de quién? Del diablo, por el pésimo ¿qué? Testimonio. Esos son cristianos escuálidos que le están haciendo mucho daño a la sociedad y que le están haciendo mucho daño a la iglesia de Cristo. ¿Por qué le están haciendo daño? Porque lógicamente que muchas de las personas que no creen en un testimonio de un hijo de Dios se están yendo a una condenación eterna. Porque ¿qué pasa con un ser humano que no cree en el otro? Cierra ¿qué? Su corazón, endurece, como hablábamos hoy en la clase, entonces se vuelven insensatos y tardos de corazón porque cierran su corazón. ¿Cómo van a creer cuando no ven a un Cristo vivo? ¿Cómo no van a creer si el primero que busca pleitos, conflictos, disensiones es el Hijo de Dios? ¿Cómo van a creer si el primero que genera discordias, chismes, malos entendidos es un Hijo de Dios? ¿Cómo van a creernos cuando no estamos dando el ejemplo y el testimonio para impactar a aquellos que necesitan ser ¿qué? Impactados? Entonces nos volvemos cristianos pálidos, flojos, débiles. Un cristiano con paludismo, enfermo, que no impacta nada. Y resulta que esa persona que quizás se sentó al lado suyo, ojalá que no sea ni el esposo, ni la esposa, ni los seres queridos, bueno, el que sea, usted tuvo la oportunidad de compartirle con su testimonio y tuvo la oportunidad de compartirle el evangelio y las buenas nuevas, y resulta que un día usted pregunta por esa persona y dice: no, se murió. Usted se ha puesto y ha preguntado las oportunidades que hemos tenido para poder impactar, para poder ser coherentes y llevarle el testimonio de gracia a aquellas personas que no han conocido de quién, del Señor. Entonces el incrédulo, ¿verdad?, toma a ese cristiano
como un ejemplo, como un mal ejemplo de lo que es la obra de Dios. Y se termina ese cristiano convirtiendo en una herramienta no de bendición, sino de maldición. Y pasa mucho. Entonces, cuando uno va a actuar, como le hemos hablado repetitivamente, yo tengo que actuar como dice 1 Corintios 10:31, que todo lo que yo haga, todo lo que yo decida, antes de decidir, ¿qué hago? Subo la mirada a las cosas de Dios, a las cosas de arriba, antes de tomar una mala decisión. Y termino yo, ¿quién? Agradando ¿a quién? A Dios. Entonces fíjense lo que dice la palabra, y vamos a comenzar con lo que dice el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, del versículo del 15 al 19. Apocalipsis, capítulo 3, versículos del 15 al 19. Y como dice Pedro en 2 de Pedro 1:12, dice: no me cansaré de repetirle las mismas cosas, porque así lo dice la palabra de Dios. Mira lo que dice Apocalipsis, capítulo 3, del versículo 15 al 19. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío. Apocalipsis 3:15. ¿Sí? ¿Va a comentar algo, caballero? No. Ok, listo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Imagínese. O sea, para Dios no existe punto ¿qué? Medio. Yo conozco tus obras, te dice. Yo conozco lo que tú haces. Pero es que ni eres frío ni eres caliente. Cuidado con la tibieza, que es lo que estamos hablando hoy. Somos tibios, blanditos. Y la palabra dice: ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío, ¿qué dice la palabra? Como decimos los abogados, ¿no? En los términos legales, dure la ley, pero es la ley. ¿O no? Dure la ley, porque ese es un dicho que hay en el argot jurídico. Dure la ley, dice la palabra, dice la Biblia: te vomitaré de mi boca. Fíjense que aquí no está hablando ni de inconversos, aquí no está hablando ni de ateos, aquí no está hablando del incrédulo, no está hablando del gentil, aquí no está hablando del que profesa otra religión, aquí no está hablando de personas que no conocen el camino de Cristo. Aquí está hablando de personas que, conociendo los caminos de Dios, ni son fríos ni son calientes, sino que siempre permanecen en un estado de tibieza espiritual. Entonces la palabra de Dios dice: te vomitaré de mi boca. Fuerte, pero ¿saben qué significa? No es que la persona pierda la salvación, claro. Está hablando que la obra de esa persona en la presencia de Dios se va a deshacer, se va a quemar, se va a desaparecer. Te vomitaré de mi boca. Y es una palabra bastante fuerte. Y no le está hablando al ateo, no le está hablando al incrédulo, no le está hablando quizás al inconverso, como les decía ahorita. Le está hablando a un hijo de Dios, a un cristiano, que su corazón está ¿qué? Tibio, que su corazón está ¿qué? Frío, que su corazón se limitó obviamente a escasas actividades espirituales, pero no hay un cambio, no hay una regeneración, ni hay una transformación real que le permita llevar la obra de Cristo a toda la humanidad. Entonces un hijo de Dios tiene que reflexionar cuando la palabra de Dios dice estas cosas. Y a veces nos engañamos y pensamos que estamos centrados en un evangelio correcto, y eso es una exhortación que le hacemos, porque a veces pensamos que el centro de la medición de una vida espiritual se centra en lo material. El centro de una vida espiritual no se centra en lo material, se centra en lo que yo estoy invirtiendo para la eternidad, así de sencillo. En eso es que se centra. Y la palabra dice: te vomitaré de mi boca. Eso significa que va a perder los galardones, va a perder la inversión que la persona haya hecho, porque no puede ser que quizás muchas personas que han comenzado quizás con
de nuevo con fuerza, con pasión en la vida espiritual, al largo tiempo o al mediano tiempo empiezan a tener un enfriamiento total que obviamente no están impactando en el mundo. Entonces una persona tibia es una persona que vive más para agradar al mundo que para agradar a quién. A Dios. Y mire lo que dice el siguiente versículo. Porque tú dices, dice la palabra de Dios, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, pero es que yo no tengo necesidad de ninguna cosa, dice la palabra. Y de ninguna cosa tengo ¿qué? Necesidad. Y la palabra dice, y no sabes que tú eres ¿qué? Desventurado, pobre ciego. Es un regaño con amor, obviamente, porque la palabra de Dios después dice en el verso 19 que Él reprende y castiga a los que ama. Pero sin embargo, como todo padre, tiene que asustar y llamar la atención y tiene que decir las cosas claramente. Entonces, ¿qué está pasando? Que muchas personas, puede que estemos en la iglesia, pero quizás no estamos siendo de bendición, sino que estamos haciendo de qué? Estamos haciendo de maldición. Y desafortunadamente a los hijos de Dios no nos están creyendo. No nos están creyendo. Y Dios me llamó como hizo con Abraham. ¿Y saben por qué Dios escogió a Abraham? Dios no escogió a Abraham solamente para que fuera padre de multitudes. Sí, lo escogió por eso, claramente. ¿Saben por qué Dios escogió a Abraham? Dios escogió a Abraham porque Él sabía que tenía un corazón fiel, un corazón sencillo, un corazón que lo iba a amar, y sabía que Él iba a llevar el legado no solamente a sus hijos, sino a los hijos de ¿qué? De sus hijos, dice la palabra de Dios. O sea que Abraham era un hombre generacional, o sea que iba a llevar y transmitir el legado de Dios de generación en ¿qué? En generación. Y si no, mira lo que dice el libro de Génesis en el capítulo 18, versículos 18 y 19. Alguien que me ayude, Fabiolita, ayúdame con esos dos versículos. Ese versículo lo vamos a compartir en pareja, que tiene que ver mucho con el fin de un matrimonio. Génesis capítulo 18, del 18 al 19. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé, dice Dios, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Dios, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. repite el 19, la parte A. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Dios. Porque Dios sabía, tenía la certeza de que Abraham iba ¿a qué? A mandar a sus hijos, iba a ordenar a sus hijos, iba a canalizar, a organizar a sus hijos para que nunca se salieran del camino de Dios. O sea que Dios, cuando pensó escoger a Abraham, pensó en que era un hombre que iba a llevar su legado de generación en qué? Que era hermoso, que la escogencia de Abraham, porque él dijo, porque yo sé, tenía la certeza y la seguridad que iba a ordenar y mandar a sus hijos ¿a qué? A que siguieran el camino de quién. Espectacular. Era un hombre de familia, de visión familiar, era un hombre de visión generacional, era un hombre que llevaba la presencia de Dios en su propia familia. Y entonces, ¿qué pasa? Que esa es una de las características de un hombre y de una mujer, que es todo lo contrario a lo que hemos hablado hoy de la tibieza del corazón. Entonces Dios está buscando ese tipo de personas, ese tipo de hombres que tengan el deseo y el amor de organizar y de mandar para que su familia, para que sus hijos, para que sus nietos, para que sus bisnietos, y eso va de generación en generación, guarden, preserven y cuiden el camino de ¿quién? El camino de Dios. Por eso fue que Dios escogió a ¿quién? Abraham. Claro, y él fue, dice en el versículo 18, que serían benditas todas las naciones, ¿no? O sea que un hijo de Dios que no es tibio es un instrumento de bendición en sus manos. ¿Para otras qué? Para otras personas. Yo tengo que ser instrumento de bendición, una herramienta de bendición para otros hogares. Pero entonces empezamos ¿a qué? A enfriarnos, empezamos a retroceder y empezamos a tener una vida tibia.
Y terminamos, y se lo digo con mucha sinceridad, terminamos sirviéndole más al diablo que a Dios. Porque a veces el testimonio no impacta a las otras personas. Porque a veces el testimonio no arrastra a que otras personas tengan la curiosidad de saber por qué el comportamiento, por ejemplo, de Hiroshi es así, ¿o no? Porque el comportamiento, ¿cómo es su nombre? Orlando. De Orlando es así. Y la gente empieza a curiosear y empieza a mirar, pero este tipo es diferente, esta persona tiene algo especial, y ese algo especial lo lleva a tratar de indagar, escudriñar y saber qué es lo que hace diferente, que lo lleva a ser una persona especial. Eso impacta a las otras personas. Pero cuando hacemos lo negativo, entonces obviamente que también estamos impactando para que la persona que endurezca su corazón. Y al endurecer su corazón también estamos, obviamente, llevando a personas a una incredulidad y a una condenación con nuestro pésimo testimonio, porque no creen. Y así uno no crea que el testimonio impacte, sigue impactando, positiva o negativamente, todos los días. ¿Cómo usted va a impactar al vecino o al amigo cuando desde las 5 de la mañana ya están como parejas discutiendo, gritándose? Se están tirando las puertas. ¿Usted qué cree que el vecino no escucha? El vecino escucha. Y el vecino sabe que el que está allá es una persona que dice llamarse ¿qué? Cristiana. Entonces, ¿qué le va a provocar a una persona de estas cuando ve una familia que obviamente vive ese tipo de inconvenientes? Claro, ¿qué va a provocar? Pues le va a provocar ir a la iglesia, o por lo menos conocer de la palabra de Dios. Entonces, estamos llevando obviamente un mensaje muy negativo. Entonces, un hijo de Dios tiene que ser abnegado, como decíamos ahorita. Tiene que ser un hombre de principios, un hombre que tenga un avivamiento en su corazón, que desea servirle a Dios. Y la mayoría de los hombres de Dios, o todos los hombres de Dios, fueron hombres de principio, que incomodaban. Porque un verdadero siervo de Dios, sin ser legalista, claro, sin ser religioso, sin irse al extremo, porque uno tiene que tener mucha sabiduría, pero un hijo de Dios incomoda de una manera constructiva, ¿no? Porque uno no puede llamar las cosas malas como está pasando hoy en día, porque hoy las cosas malas el mundo las está llamando que son ¿qué? Buenas. Bueno, y hay muchas noticias que salen y uno ve a las personas como una fama, y la fama se genera de una cantidad de conceptos errados que tiene la sociedad. Y a lo malo le llaman bueno, y a lo bueno le llaman malo. Le llaman conservadores, retrógrados, que ya no son de esta generación, porque así nos llaman. Y miren qué le pasó a Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un hombre que incomodó al rey, ¿no? Al rey Herodes. Y ahí en el libro de Marcos, en el capítulo 6, verso 18, ahí está la expresión cuando él, estando con el rey, le dijo al rey Herodes: no es lícito, ¿verdad?, tener la mujer de tu hermano. Otro, por congraciarse con el jefe, pues, póngale el nombre que quiera. Otro, por congraciarse con el adinerado o con el que tiene un poco de capacidad de tomar decisiones. Entonces de pronto se acomoda o de pronto flexibiliza lo que se llama pecado. Y este hombre no, este hombre le dijo al rey Herodes, siendo el rey, le dijo: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Eso hace un verdadero hombre o mujer que tiene un avivamiento en su corazón, porque no está tibio. El que está tibio se hace el de la vista corta. No voy a decir nada para no meterme en problemas. Mejor no. Pero un verdadero hijo de Dios con sabiduría, obviamente, buscando siempre construir, no destruir, aclaro. Siempre busca incomodar, pero incomodar no es fastidiar, claro. Incomodar es tratar siempre de mostrar la presencia de Dios en cada acto sin ser legalista. Porque hay unos que se van al legalismo, ¿no? No, es ser muy transparente y limpio en los principios y en la integridad que el Hijo de Dios debe tener. Entonces, ¿qué pasa con esa tibieza? Está pasando que las personas se están quedando sin el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces la oración es rutinaria o mecánica. Ahí está el poder del Espíritu, esa fuerza que arrolla. Entonces se empieza a congraciar con el mundo, empieza a ignorar el pecado cuando hay pecado, empieza a ser flexible y conciliador con algunas cosas con las que no tiene que hacer, empieza a ser permisivo con algunas cosas. Entonces empieza a mostrar una evidencia de que se ha alejado de ¿quién?
de Dios. ¿Y por qué se ha alejado de Dios? Porque ya la guía de esa persona no es el Espíritu Santo, porque perdió la llenura del Espíritu Santo, y cuando no hay llenura, obviamente que hay una fragilidad para tomar decisiones. Así de sencillo. ¿Ustedes qué dicen? Pastora, ahorita me viene a la mente un dato que decía mi hermano que había aparecido en el Facebook. Habla mucha mentira, ¿no? Pero también hay cositas que de pronto tienen algo de cierto, donde decía que el Papa ya estaba diciendo que la Biblia no era un libro, que eso ya era del pasado y que no estaba de acuerdo a las necesidades del futuro que iban a hacer un nuevo libro. Si es así, se me hace terrible porque ahí ya no hay la presencia del Espíritu de Dios. Miren, Marcos 24:35, si no fallo en el versículo, dice: la tierra y el cielo pasarán, Pero su palabra no pasa. pero su palabra, ¿qué? No pasa. Nunca pasará. Entonces, ¿qué pasa? Quiere meterle humanismo. Eso es de hombres. Quiere meterle el humanismo para decir... Claro, total. Entonces el humanismo lo que busca es desbaratar la palabra de Dios. Porque obviamente, como lo decíamos ahorita, dice el libro de Isaías en el capítulo 4, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman ¿qué? Le llaman bueno. Por ahí hay una niña, no voy a decir el nombre porque está en línea, uno nunca sabe. Pero hay una niña de una persona que hoy en día está prófuga de la justicia, que ahora está en el top de las redes sociales. A ver, y la gente fascinada, y la gente alegre, ¿sí? Sin criticar y sin juzgar, claro. Estoy hablando del concepto del mundo, cómo la gente ha tergiversado las cosas del mundo, en el mundo. Entonces la niña, pues ha aprovechado toda la situación y ahora resulta que es una niña famosa y la gente pobrecita, hermosa, divina. O sea, a lo malo le llaman ¿qué? Bueno. Y así está la sociedad hoy en día. Premian la maldad. Pero entonces, ¿dónde están los hijos de Dios que confrontan, los hijos de Dios que llevan el Evangelio, los hijos de Dios que marcan la diferencia? Así nos traten de retrógrados, de conservadores, de que somos personas que estamos desactualizadas, no importa. Dice que el cielo y la tierra ¿qué? Pasarán, pero nunca la palabra de Dios pasará, y seguirá siendo hoy y siempre por los siglos de los siglos. ¿Sí? Eso lo hace una persona que obviamente preocupa, porque eso es lo que está creyendo el mundo, porque son las autoridades que hay puestas y generan mucha opinión y generan un conocimiento que puede llevar a muchas personas a creer que esa es la verdadera doctrina y a cometer errores de fondo, errores que los pueden llevar inclusive a una sorpresa en la eternidad cuando se abran el libro de la vida, imagínense, y usted no esté en el verdadero evangelio. La responsabilidad que hay para predicar la palabra de Dios es altísima. Entonces, ¿qué pasa? Una persona tibia es una persona que ya se siente satisfecha consigo mismo. Miren, cuando una persona se siente satisfecha consigo mismo, es porque ya ha perdido el deseo de orar. Es porque ya ha perdido el deseo de escudriñar ¿qué? La palabra de Dios. Ha perdido el deseo de ayunar, ha perdido el deseo de alabar, ha perdido el deseo de orar con intensidad, ha perdido la sensibilidad ya de su corazón, y de sus ojos no botan lágrimas. Ha perdido toda sensibilidad de cara a ¿quién? De cara a Dios. Pues la reflexión de la charla de hoy, o del tema de hoy, es que necesitamos despertarnos. Y que el Señor nos aplique este versículo de Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, yo no quiero ser vomitado, discúlpenme. Suena feo la palabra, ¿no? Suena feo, pero ahí la palabra lo dice. Será vomitado. Yo no quiero ser vomitado. No significa que haya pérdida de salvación. Estamos hablando que no vamos a llevar ningún tipo de obra a la eternidad que valga la pena. Y lo que vamos a hacer es perder ¿qué? Galardones. Y un hijo de Dios tiene que vivir por eso. Un hijo de Dios tiene que vivir con la visión puesta en la eternidad. Cuando una persona tiene la visión puesta en la eternidad, ¿cómo vive? ¿Amargado? ¿Cómo vive? ¿Irritado? ¿Malgeniado? ¿Iracundo? ¿O vive frío, sin importarle las cosas de Dios? ¿Vive apático?
¿Saben cuando una persona tiene visión de eternidad? Pues entonces los invito a leer Mateo 5, Mateo capítulo 5, versículo 12, en la parte A. Hiroshi, ¿me ayudan por favor? ¿Cinco qué? 5, 12. 12. Gozaos y alegraos. Sí, Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. hasta ahí. ¿Cómo vive una persona que sabe que su galardón está en el cielo? Gozoso. Gozosos y alegre. Gozoso y lleno de qué. Bien. ¿Usted cree que una persona que viva llena del Espíritu Santo va a vivir amargada? ¿Va a vivir irritada? ¿Va a vivir? Miren, podrán haber miles de problemas como todos los tenemos, unos más que otros, ¿no? Porque siempre hay problemas. Y aquí no puede decir, como dice Lucas 17:1, imposible que no vengan y tropiezos, porque la palabra lo dice. Pero independiente de esos tropiezos, la palabra de Dios dice, gózate, gozaos y alegraos. ¿Por qué, Hiroshi? Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque vuestro galardón será ¿qué? ¿Pequeño? Será grande en los cielos. Es tener una visión de eternidad. Y esa visión me permite vivir aquí en la tierra, con gozo y con alegría, con fuerza, con denuedo, con pasión, con fervor, con fuerza. Entonces las personas que están tibias, pues tienen eso es una fase de la incredulidad realmente, es un pedazo de la incredulidad, ¿no? Porque cuando yo no tengo pasión y eso no me mueve, estoy siendo incrédulo. Estoy siendo incrédulo. ¿Cuántas personas nos han sentado a su lado, a mi lado también? Personas que se han sentado a nuestro lado y nunca le hemos compartido el Evangelio. No solamente de palabras, sino con el testimonio. Y a mí me pasó algo hace muchos años, comenzando mi vida espiritual, que me dejó marcado. Hay una persona con la que antes de conocer yo de Cristo, que yo conozco de Cristo ya hace 12 años, pero antes de conocer de Cristo, pues cuando vivíamos en el mundo, ¿cómo éramos, Orlando? Usted sabe que es así. ¿Cómo? ¿Qué no éramos? ¿Qué no éramos? Usted sabe que es así. ¿Qué no éramos? Y dentro de ese ¿qué no éramos? Pues teníamos un grupo de amigos y había un tipo, pues que era obviamente del mundo, le gustaba la rumba, le gustaba todo lo que ya sabemos. La buena vida, como dicen. Cuando el Señor me tomó, yo pensé en compartir, el Señor me lo puso en la mente mucho tiempo, como unos 6 meses, y yo siempre lo tenía en mis oraciones. Y nunca hubo la oportunidad como de encontrármelo en ese tiempo. Sin embargo, una noche iba yo caminando y me lo tropecé. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Y él me decía, hermano, usted está raro, usted ya se perdió del panorama, claro. 6 meses perdido, que yo no salía ya, y me desconecté de ese mundo. Y cuando me lo tropecé, miren, de verdad, y eso me duele en mi corazón, porque no se me olvida nunca, cuando me lo tropecé, no fui capaz de compartir el Evangelio. Le dije que estaba en los caminos de Dios, que me estaba congregando, que había cambiado, le conté mi testimonio, pero sin embargo no fui capaz de compartirle por lo menos las 4 llaves, no fui capaz de decirle, Cristo te ama, abre tu corazón, arrepiéntate, en fin, todo eso. A la semana se murió. Me llamaron y me dijeron, no, el tipo se mató. Tuvo un accidente de tránsito, se fue para el Rodadero, en Santa Marta, 4 de la mañana, venían bajando con un carro, se fueron en una trocha y el único que se mató fue él. Y yo 8 días antes, yo lo tuve cara a cara, por la debilidad, por la fragilidad, por el miedo, por lo que sea. Pero a veces nos quedamos quietos, fríos. No, tenemos que ser más osados. El Espíritu Santo nos va a apoyar. Y se debe compartir una persona, ojalá que eso que hablé con él, o esas pocas palabras que hablamos ese día, en medio del diálogo, le hayan servido de pronto para hacer un acto de arrepentimiento. Pero 8 días después se murió. Y eso marcó mi vida espiritual. Y me hizo llorar en su momento. Porque dije, tuve la oportunidad de llevarle el Evangelio y no lo hice. ¿Cuántas veces nos pasa permanentemente eso? Es una lucha, yo entiendo que es una lucha, pero miren, la gente está pensando que el Evangelio
es para vivir en prosperidad. El Evangelio no es para vivir en prosperidad. Nos puede ir bien, claro, pero también nos puede ir regular. Y eso no significa que Cristo no esté con nosotros. El Evangelio es para que realmente ganemos, ¿qué? ¿Almas para quién? Para el Señor. La añadidura puede estar un día y otro día puede que no esté. Pero realmente la esencia del Evangelio es otra. Es que podamos llevarle vida a aquellos que viven en tinieblas y en oscuridad. Entonces, ¿dónde está nuestro papel? Pero la tibieza, ¿qué? No nos deja avanzar. Y la tibieza, ¿saben por qué se da? Porque hemos perdido intimidad con Dios. ¿Saben por qué se da la tibieza? Porque ya no estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Saben por qué se da la tibieza? Porque ya no nos provoca esto. Ya no nos provoca ir a la palabra de Dios como unos niños, a devorarla, a leer como si fuera un cuento. Por eso es que nos volvemos tibios. Y por eso es que ya no nos creen. Ya no impactamos a la gente. Y mire lo que dice la palabra en 1 Corintios 10, 21 y 22. Primera de Corintios capítulo 10. ...21 y 22... dice la palabra lo siguiente: que yo no puedo beber De la copa del Señor, decir que estoy en los caminos de Dios y al tiempo vivir la copa de ¿qué? Del demonio. Yo no puedo vivir esas dos vidas. Por eso es que la Biblia dice: o estamos de un lado o estamos del otro. No podéis participar de la mesa del Señor, pero también de la mesa de los demonios. No, Señor, yo no puedo vivir dos vidas. Yo no puedo tener dos comportamientos, dos personalidades, dos formas de comportarme. Es una sola. Y esa se llama Jesucristo. Y en el 20 dice: o provocaremos a celos al Señor. ¿Y saben qué pasa? Dice la Biblia: somos más fuertes. Ese es el problema. Por el ego, por la autosuficiencia, por el orgullo, porque pensamos que nos las conocemos todas, porque pensamos que no necesitamos de Dios. Entonces somos más fuertes, aquí dice la Biblia, más fuertes que Él. Dios necesita hombres y mujeres, como dice: bienaventurados los pobres en el espíritu, que consideran que necesitan todos los días, como hacía Pablo, y lo vamos a ver en 1 Corintios 15, 31, que todos los días reconozcan que necesitan de Él, que todos los días reconozcan que necesitamos ir a la fuente de vida, a beber del Espíritu Santo. Y miren lo que dice 1 Corintios 15, 31. Dice la Biblia algo espectacular en la parte final, pero le damos el versículo. Dice: 31. os aseguro, 1 Corintios 15, 31, ahí adelante. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que dice Pablo, cada día ¿qué? Muere. ¿Cada cuánto usted muere? Espiritualmente. Pablo dice, ¿cada día qué? Todos los días. ¿Cómo es la mejor manera de morir cada día? De morir a mí mismo, de morir a mis propios intereses, de morir a mi ego, al egoísmo, a la autosuficiencia, al rencor, a la falta de perdón y a todas estas cosas que a veces se anidan en nuestro corazón. Dice que cada día ¿qué? Muero, porque Pablo era un hombre de oración, Pablo era un hombre de rodillas, Pablo era un hombre que estudiaba la palabra, que escudriñaba, era un hombre lleno de la presencia de Dios. ¿O no? Si no, mire lo que dice Filipenses 3:10, que lo leíamos ahorita. Filipenses 3:10, ¿cuáles eran los tres anhelos de Pablo? Yo creo que nosotros nos acercamos a dos, o quisiéramos acercarnos a dos, pero Pablo tenía tres anhelos. Los tres anhelos de Pablo, ahí lo vemos en Filipenses 3:10. Miren los tres anhelos de Pablo.
Dice, primer anhelo de Pablo, dice, conocerle. ¿Cuál era el fin de Pablo? Dice, a fin de conocerle. Era el anhelo profundo de un corazón de un hombre que amaba a Dios. Dice, conocer a Dios todos los días, porque él decía, cada día muero. No cada 15 días, ni semestral, ni anual, sino día a día. Y el primer anhelo es a fin de conocerle. Él lo amaba y él quería cada día conocerle. 2, él quería vivir el poder de qué? La resurrección. El poder de la resurrección que está en Colosenses 3. Entonces va el primer anhelo. ¿Qué quería Pablo? Conocerle. ¿Cuál era su fin? Conocerle. ¿Será que ese es el anhelo de nosotros? Bueno, excelente. Esa es una pregunta para reflexionar. Que si mi verdadero anhelo es conocerlo cada día más y morir cada día más. El segundo, vivir el poder de la resurrección. ¿Y saben cuál es el poder de la resurrección? Ya lo vamos a ver. Y tercero, ¿participar de qué? Imagínense uno orando de rodillas cada día diciéndole, Señor, yo quiero participar de tus padecimientos. ¿Ah? Tremendo. Oremos de esa forma. Y decirle, Señor, yo quiero ser misionero en Japón. Porque aquí en el occidente no va a pasar eso, no vamos a ser perseguidos. Pero ¿cuántas personas toman esa decisión, ¿no? Y se van para lugares donde realmente son perseguidos? Pero literalmente perseguidos. Imagínense que el anhelo de de Pablo era ser partícipe de sus padecimientos. Tremendo hombre de Dios. Conocerle, vivir el poder de la resurrección y participar de sus padecimientos. ¿Saben para qué? Dice, para llegar a ser semejantes a él en su muerte. Lo tenía completamente claro. Era un hombre centrado. Esta parte, como yo le decía ahorita a Silvana, esta parte del evangelio no la predican. Esa parte del evangelio se les olvida predicar. Porque podemos padecer, ¿quién dijo que no? Podemos padecer, podemos pasar por momentos difíciles. Es un proceso natural de la vida, ¿o no? Es un proceso natural de la vida. Entonces, si una persona tiene un problema, una dificultad, si una persona tiene una circunstancia adversa, como decíamos la semana pasada, cuando la vida parece injusta, ¿no? Y pasan tantas cosas, pues yo no puedo decir que Dios no está ahí. Porque también podemos padecer en esta vida. Y la vida está hecha de esos tropiezos, de la enfermedad, ¿no? Del dolor, de circunstancias difíciles. Es parte de la vida, es normal. Eso no significa que yo tenga que ser un religioso legalista para decirle es que esa persona está en pecado. Ese es el problema de los hijos de Dios. ¿Quién dijo que Jod estaba en pecado? ¿Quién dijo que Jod estaba en pecado? Nunca estuvo en pecado. Pero vivió unas tragedias muy difíciles. Entonces el evangelio no se puede medir por un resultado, por una dádiva. No. El evangelio tiene que ver con la forma como yo vivo. Que puedo vivir con mucho, porque bendito sea Dios si hay mucho, o con poco, pero que la vida que yo viva sea en lo mucho, en lo poco sea la misma, con gozo, con amor, con alegría, como decíamos ahorita, gozados y alegrados. Paz. En paz, como es el fruto del Espíritu. Eso no tiene precio. Entonces esa vida no tiene nada que ver con lo temporal, no tiene nada que ver. Y la puede vivir la persona sencilla, que vive con lo sencillo, pero también la puede vivir el que Dios lo ha bendecido en otras cosas. Pero lo importante es la forma como yo la tengo que vivir. Y aquí la palabra de Dios le dice, Pablo lo dice. ¿Por qué? Porque Pablo tenía un anhelo de conocerlo. Eso significa que todos los días iba a la palabra con una ingenuidad, con una inocencia, con un deseo, con un fervor, con una pasión. ¿Dónde está nuestro fervor y nuestra pasión? ¿Dónde está? Por eso que nos volvemos señuelos de Satanás, como lo decía ahorita. Por eso nos volvemos los bobos útiles de ¿quién? De Satanás. Nos utilizan. Por cualquier cosa explotamos. Por cualquier cosa nos exaltamos. Por cualquier cosa nos malhumoramos. Entonces empezamos a ser títeres de él. ¿Para qué? Para que otros no conozcan la verdad y quedan enseguecidos y entenebrecidos a la luz del evangelio.
así pasa. Cuando un hijo de Dios no le creen es porque la gente no ve pruebas contundentes de un cambio. Porque la gente está viendo a una persona que va acá, pero resulta que es el más tramposo, el que hace los torcidos. La gente está viendo una cosa que no le gusta. La gente no está viendo una coherencia. Y realmente he escuchado, pues en el medio, quizás en que uno se mueve, ¿no? Como desafortunadamente también, pues hay tantos malos comentarios de los hijos de Dios que a uno les duele en el corazón. No nos cuidamos por impactar el mundo. Entonces la gente no está viendo un testimonio real. La gente no está viendo un testimonio sincero, limpio, contundente, con pruebas y evidencias de que la presencia de Cristo está ahí. Entonces, que la palabra dice que a veces nos toca poner la otra mejilla. Pues así lo dice la palabra. ¿Qué hacemos? Ese es el cristianismo. Así lo dice la palabra de Dios. Pues si te dan un golpe en la mejilla derecha, pues póngale, dice la palabra, ¿qué? Pero ¿qué dice el mundo humanamente? ¿Yo qué voy a hacer tan bobo, discúlpeme el término, con todo el respeto, o estúpido, de que si me están dando una cachetada le voy a poner la otra? No, ¿cómo se me ocurre? No, la palabra de Dios no dice eso. Entonces, ¿qué pasa? Que los cristianos no ponemos la palabra de Dios a funcionar realmente en el corazón. Entonces la gente no está viendo un testimonio que impacte, que sea contundente, que sea real, que sea sincero. No ven un corazón transformado, no ven un corazón cambiado por la misma tibieza del corazón. Y yo no quiero, y también lo digo acá, no queremos o no debiéramos querer que Dios nos vomite, porque el vomitar suena feo. Un vómito, cuando uno habla de vomitar, es una expresión que a uno le da. Sin embargo, es una expresión espiritualmente hablando, que Dios no tenga que estar obviamente dolido en su corazón por todas las malas cosas que estamos haciendo todos los días. Todos los días. La gente no nos cree. Pero los que estamos aquí somos diferentes. Pocos, como uno dice, en la manada pequeña, pero una manada sólida, una manada fuerte, una manada llena de la presencia de Dios. Pues la idea es que revisemos, ¿no? A través de estas predicaciones, si yo realmente estoy siendo de bendición para otras personas, o más bien me estoy convirtiendo en un obstáculo para la obra de Dios. ¿En dónde estoy? ¿Como instrumento de bendición? ¿O como un obstáculo para que otras personas puedan conocer de Cristo? ¿En dónde estoy? ¿En qué parte estoy? Cada vez que yo voy a hacer algo, yo tengo que pensar en agradar a quién. Que cada vez que yo voy a hacer algo, pienso si lo voy a agradar o lo voy a traicionar. Una de las dos. O le agrado o lo traiciono. Una de las dos. Porque cada vez que impactamos negativamente, me vuelvo un traidor. Pues, con otras palabras lo podemos decir, pero aquí no estamos hablando abiertamente. Podemos ser un traidor del Señor. Porque no estamos cumpliendo lo que Él quiere para que otras personas puedan llegar al Evangelio a través de una vida diferente, transformada, con pruebas contundentes de un cambio en su vida, con pruebas reales, que la gente vea un cambio, que la gente anhele ser como Rosa, que la gente anhele ser como Adriana, que la gente anhele ser como Silvana, como Fabiola, como mi esposa, como Vertica, como los que estamos aquí, como yo, que la gente vea a John y diga, wow, que la gente vea a Edwin y diga, oh Dios mío, qué persona tan especial, tiene algo, y ese algo lo va acercando. Y es ahí donde el Hijo de Dios aprovecha ¿para qué? Para compartir el Evangelio. Pero puede estar pasando ¿qué? Lo contrario. Entonces ya vimos lo que dice Mateo 5:12. Miren lo que dice 2 de Samuel 6, 14 al 16. Entonces las muestras de palidez ya hay que dejarlas a un lado, de tibieza, y más bien centrar nuestra mirada en el Señor, como decíamos en Mateo 5:12. Alegraos, gozaos, porque el galardón será grande en la tierra, en el cielo. 2 de Samuel 6. Entonces, una persona apasionada por Dios, una persona cuyo corazón está ardiendo por Dios,
Es una persona que vive lo que estaba viviendo David en este instante, en este pasaje, en 2 Samuel 6, 14, 16. Dice la palabra que David, ¿cómo hacía? Danzaba, ¿no? Pero de una forma impresionante. Miren, y David danzaba. 2 Samuel 6, 14 al 16. Dice que David alababa, danzaba, brincaba con toda su fuerza delante de Dios. ¿Hace cuánto no danza, alaba, pero como uno dice qué? Con toda, como dicen los muchachos, ¿vos qué? Con toda. Y aquí David danzaba. Esa es la gran diferencia del hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que danzaba, dice que con toda su fuerza. Y así debe ser la oración de él, porque están los salmos. Y estaba David vestido ¿con qué? Con un efod de lino. Estaba con su mejor traje, con su mejor linaje delante de Dios. Y dice el 15, y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo, con alegría, con gozo, con fuerza, con algarabía, con todo. Y dice, y sonido de trompeta. Pero miren lo que dice el 16. Que cuando el arca de Dios llegó a la ciudad de David, aconteció que su esposa Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba. Voy a resaltar más bien la forma como alababa David al Señor, pues aquí hay un tema de Mical, pero quiero resaltar es cómo lo hacía David. Y David decía, y vio al rey David que saltaba y qué, y danzaba delante de Dios. Y la esposa lo menospreció. Pues esa es otra historia, pero sí. Y lo menospreció en su corazón. Pero fíjense que David danzaba con toda su fuerza. Miren que David, dice la Biblia, que se saltaba. Era un hombre apasionado ¿por quién? Por Dios. Su corazón estaba ardiendo, botaba fuego por Dios. A eso es a lo que yo me refiero. Yo tengo que ser caliente, no frío, ni mucho menos tibio, como dice la palabra. Ni mucho menos tibio. Entonces, ¿dónde están los hombres que dancen con todas sus fuerzas? ¿Dónde están los hombres? Hablo de género, hombres y mujeres, que salten, que dancen delante de Dios con toda su vida, con toda su fuerza, con toda su mente, con todo su pensamiento. ¿Dónde están los hombres y las mujeres gozosos y alegres? ¿Dónde estamos? Si cada día que nos ven con el ceño ¿qué? Fruncidos, amargados, serios, que a la gente no se quiere ni acercar a nosotros, por favor. Excepto los que estamos aquí presentes. ¿Sí? No, pero la gente dice, pero no que se van a acercar allá a esas personas, eso es lo que vive es amargada, qué tristeza. Si no se habla del evangelio real, es lo que puede pasar. El evangelio de exhortación para que uno pueda reflexionar qué está haciendo con su vida espiritualmente. Entonces, ¿dónde están los hombres gozosos, como hablábamos en Mateo 5:12? Que se alegran, que están gozosos todo el tiempo y que su mirada está puesta en el galardón o el gran galardón que van a recibir en la eternidad. Entonces, la persona como vive sosegada, tranquila. No ponéis la mirada en las cosas que se ven, dice la palabra de Dios, sino en las que, ¿qué? En las que no se ven. Porque las cosas que se ven, ¿qué son? ¿Son eternas? No, son temporales. Mas las que no se ven, son eternas. Esa es la visión que debe tener un hombre y una mujer en la tierra. No poner la mirada en las cosas de la tierra, no poner la mirada en los hombres o en las mujeres, no poner la mirada en el hombre, poner la mirada en las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven, ¿qué son? Son eternas. Mirada de galardón. Por eso es que Dios cogió a quién, a Abraham, y lo cogió porque él sabía que iba a ser un hombre que iba a mandar a sus hijos a guardar el camino de quién. Antes de que decidiera, ya él sabía que tenía el corazón propicio para quién, para él, para que llevara, y eso debe ser, y eso lo vamos a ver el viernes en parejas, el matrimonio tiene que ser generacional. Un matrimonio escogido por Dios tiene que marcar la vida de sus hijos. Y vuelvo y digo, tenemos hijos y hay muchas cosas todavía por mejorar, ¿no? También lo digo a nivel personal con mi esposa, pero estamos haciendo el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo espiritualmente para que
ellos también amen a Dios, como quizás los que estamos aquí amamos a Dios. Hay que hacerlo, a orar y decirle al Señor que mis hijos amen a quién, a mi Dios, que mi esposo o mi esposa oiga la palabra de Dios. Y como decíamos en la enseñanza, el Señor declaraba las cosas no como lo hacen hoy. Cierren sus ojos, visualice y mire que las cosas le van a salir. En cambio, la palabra de Dios decía que Él declaraba ¿con qué? ¿Tú le escuchas? Él declaraba, siendo el Hijo de Dios, declaraba las cosas con las Escrituras. O sea, ¿se iba a dónde? A la palabra de Dios. Pero hoy queremos un evangelio no bíblico. Un evangelio, como me decías tú ahora, Adri, un evangelio donde efectivamente esforzarse para leer esto, les cuento que es de tiempo. Esto uno no puede decir que uno va a leer como si uno estuviera leyendo una novela o viendo una novela por televisión. No, señor, aquí hay que hacer un pare, escudriñar. Pero qué fácil es buscar la revelación por fuera de la Biblia, ¿no? Es que soñé, eso es fácil. Es que tuve una visión, claro, pero váyase a la palabra de Dios. Este tiempo. Y ahí está el verdadero. Mira lo que dice el Salmo 27, 13 y 14. Un hijo de Dios tiene que creer. Un hijo de Dios tiene que creer con la certeza y la confianza, porque a veces tenemos fe, pero nos quedamos delgados o frágiles en circunstancias donde tiene que abundar. El Salmo 27, 13 nos dice, 27, 13 y 14, dice algo hermoso. Dice, hubiera yo desmayado, ¿o no? ¿Cuántos de los que estamos aquí no hubiéramos desmayado si no tuviéramos hoy en día la presencia de Dios? Estuviéramos completamente o perdidos o enloquecidos, pues yo no sé, estuviéramos en una situación difícil si no tuviéramos la presencia de quién, de Dios en medio de las situaciones que hemos vivido. Y dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad. Ustedes saben que bondad es bon, que es de bien o de amabilidad, entregar el bien, dar el qué, dar el bien, esa es bondad, dar bon, dar el bien. Dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la benevolencia, la bondad de quién, de Dios en esta tierra, en la tierra de los vivientes. Aguarda, dice, aguarda a quién, a Dios. Eso es lo que tiene que ser un verdadero hijo de Dios, un hombre que está en la presencia de Dios, una mujer que está en la presencia de Dios, llena y repleta del Espíritu Santo. ¿Entiende? Que debe aguardar en quién, en Dios. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Y después dice de una forma contundente, sí, como un descanso, ¿no? Sí. ¿Espera a quién? A Jehová. Una persona tibia no puede entender esto. Se desespera, se enloquece, se desequilibra, se transforma. Pero cuando estamos centrados y tenemos las cosas claras, estamos de rodillas de manera diaria, que nuestra intimidad no se haya perdido, que nuestro amor a la palabra de Dios no se haya perdido. Dice la Biblia, ¿espera a quién? Espera a Dios. Espera a Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios en Romanos 15. Romanos 15, 13. Dice, este es un versículo impresionante. Romanos 15, 13. Mire lo que dice. ¿Cuál es mi Dios? ¿No? Dice, ¿y el Dios de qué? ¿Cuál es mi fuente de esperanza entonces? Es mi única fuente de esperanza. Y cuando yo tengo mis ojos en la fuente de esperanza, la Biblia dice que Él me va a llenar, voy a estar repleto. Cuando uno está lleno, está
repleto, está saturado, desbordado. Ni siquiera dice la Biblia, tendré gozo y paz. No, es que le coloca un adjetivo y dice lleno, repleto de todo gozo y paz. O sea que si mi fuente de esperanza es Dios, yo estaré repleto. Y yo estoy repleto cuando estoy en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Porque miren lo que dice el versículo: lleno de todo gozo y paz en el creer. Y cuando yo estoy lleno de todo gozo y paz, porque mi mirada está puesta en el Dios de esperanza, dice, abundaré ¿en qué? En esperanza. Pero porque yo abundo, sobreabundo, me saturo en esperanza. Esperanza tiene que ver con el aguardar, con el esperar. Dice, ¿por el poder de quién? Es que ahí está la clave. Cuando yo estoy en el poder del Espíritu Santo, entonces yo estoy repleto de gozo. ¿Y de qué? Y de paz. Entonces depende del poder del Espíritu Santo, y que la fuente de mi esperanza no está puesta ni en mi esposo, ni en mi esposa, ni en mis hijos, que son unos tesoros obviamente, ¿no? Un regalo de Dios, mi familia, mi parentela. No, la fuente de mi esperanza, ¿dónde está puesta? Dios. Pero yo la fuente de esperanza la tengo completamente clara cuando yo estoy en el poder de quién. Ahí lo acaba de decir, en el poder del Espíritu Santo. No se le olvide nunca ese versículo. Entonces, cuando estoy en el poder del Espíritu, ¿será que mi corazón está tibio? Por favor, ¿cómo va a estar tibio un corazón que está en la fuente del poder del Espíritu Santo de Dios? Es una persona que su fuente de esperanza la reconoce que es Dios, y entonces, independiente de estas circunstancias que estemos viviendo, dice, entonces estará lleno de todo gozo y de paz. Y abundarás más, y dice, abundarás más, sobreabundarás más por el poder del Espíritu Santo. Y mire lo que dice Marcos 9:24. Un hijo de Dios, acabamos de decir, debe estar alegre, feliz, gozoso, debe alabar a Dios como lo alababa David, con toda, debe creer, como decía Romanos 15:13 y el Salmo 27:13-14. Y en Marcos 9:24, pues lo hemos leído, y hay un pasaje muy bonito, porque qué hermoso es reconocer que necesitamos confiar más en Dios. Que yo pueda pedirle la ayuda a Él. Y dice el 9:24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó. Desde el 23, por favor. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible, ¿no? Aquí no estamos hablando de cosas temporales, sino de cosas espirituales. Fíjense que estaba hablando de la sanidad de su hijo, pero también de la transformación de su corazón. No en el milagro propiamente. Acuérdense que siempre venía el milagro y después la enseñanza de Dios. En todos los milagros había una enseñanza. Pero el milagro de milagros, ¿cuál es? La resurrección. La resurrección. Y dice la palabra, imagínense un padre por un hijo que no hace. Pues un padre, obviamente, ¿cómo diría? Un padre natural, normal. Pues, hay excepciones como todo, ¿no? Pero en su padre y madre, pues hablándolo como familia. Y mire lo que pasa acá. Si puedes creer, al que cree todo lo es posible, le dijo el Señor. Claro, entonces él inmediatamente, el padre del muchacho clamó y le dijo, ¿qué le dijo? Creo. Señor, yo creo. Pero mire qué hermoso. Ese es sinónimo de humillación, de humildad, de sencillez. ¿Ayuda a qué? Y eso nos pasa. Queremos, pero hay momentos de dureza, donde flaqueamos, donde nos cuesta, pero yo tengo que volver a confiar en Él, en esos versículos que leemos, como el Salmo 27:13-14. Esperar en Él, aguardar en Él. Si no, como decía ese versículo, el 13, ¿no? Si ya no nos hubiésemos desmoronado hace rato. O quizás también donde estuvieran nuestras vidas. Pero este hombre creía en Él, pero le reconoce su debilidad y dice, Señor, ¿ayuda a qué? Ayúdame en mi incredulidad. Qué hermoso reconocer delante de Él, que hay que reconocerle que somos débiles y frágiles y que tenemos una fragilidad que solamente Él nos puede ayudar. Eso es negarse a sí mismo. Eso no es pensar que yo puedo resolver los problemas en mis fuerzas y pensar que soy autosuficiente y que pienso que yo puedo resolver las cosas.
No, yo tengo que ir como hacía este hombre por su hijo. Ayúdame, ayúdame. ¿Ayúdame qué? Mi incredulidad. Eso lo hace un hombre y una mujer apasionada por quién? Por Dios. ¿Dónde está el fervor de nosotros? A eso es lo que yo voy. ¿Dónde está esa pasión por Dios? ¿Dónde está ese fervor por llevar la presencia de Dios a los demás? ¿O estamos sirviéndole realmente al Señor? Impactando para que otros puedan conocer de Cristo, o estamos siendo los señuelos, como hemos dicho hoy, las carnadas del enemigo. Las carnadas que más utiliza el enemigo son los hijos de Dios. Los que están allá afuera, ¿para qué los va a utilizar si ya los tiene completamente entenebrecidos y en oscuridad? Y las carnadas de ellos son los mismos hijos de Dios. Pero no hemos entendido eso. Vale. Tomar un sorbito de agua. Bueno, entonces, en conclusión, un hijo de Dios nunca puede perder el gozo de la salvación. Cuando David perdió el gozo de la salvación, ¿qué pasó? Se fue el abismo. Cuando David perdió el gozo de la salvación, cometió un homicidio, cometió adulterio. Cuando David perdió el gozo de la salvación, llevó una herencia no de bendición, sino de maldición de generación en generación. Y ustedes conocen la historia de David. Entonces yo no puedo perder el gozo de la salvación. Nunca puedo perder el gozo. Eso se llama gratitud. Miren, cuando hay gratitud, hay generosidad para con Dios. Cuando uno tiene gratitud y uno sabe todo lo que ha hecho Dios por su vida, uno se desborda para con quién, con ese Padre amado y hermoso. Se desborda. Hay generosidad en el corazón. Cuando una persona no es generosa con Dios, hablo de generosidad de manera integral, no entiéndanme. Generosidad en el amor, para entregar amor, generosidad para entregar gozo, para entregar alegría, pero también para entregar, pues obviamente, lo que a Dios le corresponde. Eso se llama generosidad. Cuando la persona tiene ¿qué? Gratitud. Cuando no hay gratitud, sino todo lo contrario, ingratitud, el corazón no le da nada a quién. A Dios y a su prójimo. Está endurecido. Por eso es que a veces no nos creen, porque no nos acordamos de lo que Dios ha hecho en medio de las dificultades por nuestra vida. Entonces yo no puedo perder el gozo de la salvación, y ahí lo leímos, miren el Salmo 51:12, y eso es lo que tenemos que empezar a orar. Decirle al Señor: devuélveme el gozo de la salvación, como lo decía el rey David. Salmo 51:12. Miren lo que dice la palabra. Ya vamos a terminar, familia. Comenzamos a las 6:35. ¿Estamos? Sí. Dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélvemelo. ¿Hace cuánto no ora de esa manera? Que me vuelve el gozo de poder llevar la obra de Dios, de poder llevar las buenas nuevas, de poder compartir la palabra, de poder evangelizar, de poder, vuélveme el gozo, vuélveme la alegría de la salvación, que esa salvación sea el verdadero motor de mi vida. Pero entonces a veces nos fresqueamos, nos relajamos y se volvió una relación espiritual tibia con Dios. Que yo le diga esto: vuélveme el gozo de la salvación. Vuélveme. Menos mal que el Espíritu Santo, fue derramado en nuestros corazones, ¿no? Como dice el libro de Romanos, en muchos pasajes y en muchos pasajes del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo mora ¿en dónde? En el corazón del cristiano, ¿no? Mora en vosotros. ¿Se puede imaginar si en esta era el Espíritu Santo no morara en el corazón del cristiano? Pasaría lo que dice el verso 11: no me eches de delante de ti y no quites de mí, ¿qué? Estaríamos sin Santo Espíritu, sin Espíritu Santo. Pues ahora el Espíritu Santo, pues lo conquistamos, lo apagamos, lo acabamos. Afortunadamente todavía
volvemos y lo activamos cuando nos disponemos, pero en esa época el Espíritu Santo se iba, ¿o no? Que afortunadamente ya no se va, sino que lo apagamos. Otro punto, yo no puedo perder nunca la comunión con Dios, nunca, que el Señor me vuelva al gozo de la salvación y nunca pierda la comunión con ¿quién? Con Dios. Y eso es lo que tiene que hacer un hombre y una mujer que desea tener un fervor y un apasionamiento por Cristo, que no pierda nunca la comunión con Dios. Mire lo que dice el Salmo 25:14. Dice la Biblia, la comunión con quien íntima de Dios es con los que le temen, con los que se arrodillan, con los que le aman, con los que le buscan. Y dice que a ellos hará conocer su pacto. Ellos entenderán, tendrán revelación, ¿no? Tendrán conocimiento, entendimiento de los caminos de Dios. Pero cuando se pierde la comunión con Dios, fíjense que depende mucho del temor a Dios, de cómo está mi corazón. Entonces, cuando yo pierdo la comunión con Dios, he perdido el temor ¿a quién? A Dios, porque la Biblia dice, la comunión íntima es con los que le temen. Cuando usted ha perdido el temor a Dios, cuando usted ha perdido amor por Dios, por la obra de Dios, usted también, por consecuencia, perdió la comunión íntima ¿con quién? Y mire lo que dice Proverbios 3:32. Este es tremendo, este versículo. Proverbios 3:32. Tremendo, mire lo que dice la Biblia. ¿Ya está, Rosita? Sí. Sí, ok. Dice, la maldición de Dios está en la casa de ¿quién? Del impío. Pero Él bendecirá la morada de ¿quién? De los justos. Qué hermoso. No, 33. Ese no es el mal, más su comunión íntima es con lo que ¿Cuál dije? ¿Cuál es dije? ¿Cuál es Porque dije? no va 3:32. ¿Qué le dije? 32. ¿Pero de cuál? del Proverbio. Proverbios 3:33. Ya. No, 32 y 33. Está bien, yo los dos versículos. Porque Jehová abomina al perverso, pero mire lo que dice, más su comunión íntima es con ¿quién? Con los justos. La maldición de Dios está en la casa de ¿quién? Pero ¿a quién bendecirá el Señor? ¿La morada de quién? La casa, la familia de quién? Pero De lo que estamos